Saludamos la presencia de las alumnas y los alumnos de la licenciatura en Derecho de la Universidad Valle del Grijalva. Sean ustedes bienvenidos. Va a dar inicio a la presente sesión ordinaria. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo quórum de 35 diputadas y diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 12ª del artículo 20 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con su permiso, diputada presidenta, el orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Punto 1, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el día 8 de junio del 2023. Punto 2, lectura de la iniciativa de decreto de la Ley de Protección al Parto Humanizado y a la Maternidad Digna del Estado de Chiapas, presentada por las diputadas Sonia Catalina Álvarez, María Roselia Jiménez Pérez, María Reyes Diego Gómez y los diputados Carlos Morelos Rodríguez, Mario Humberto Vázquez López y Carlos Mario Estrada Urbina, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Punto 3, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y acceso a una vida libre de violencia para las mujeres en materia de apoyo a las actividades económicas y laborales de las mujeres, presentada por el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, integrante de esta 68ª legislatura. Punto 4, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas en materia de derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, presentada por la diputada Karina Margarita del Río Centeno, integrante de esta 68ª legislatura. Punto 5, lectura del punto de acuerdo por el que la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, órganos autónomos constitucionales y a los ayuntamientos y o consejos municipales para que en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a su suficiencia presupuestal, refuercen y amplíen las campañas de reciclaje y separación de residuos que llevan a cabo, así como a los ayuntamientos y o consejos municipales instalen contenedores en la vía pública en cantidad suficiente y debidamente distribuido, y a la Secretaría de Educación promueva en los planteles escolares de educación básica, media superior, campañas que incentiven el reciclaje y la separación de residuos orgánicos e inorgánicos. La reducción y la reutilización de residuos presentada por la diputada Zoili Linaloe Esperanza Nango Molina, integrante de esta 68ª legislatura. Punto número 6, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 18 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior
ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y los compañeros legisladores. En votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 8 de junio de 2023. Con relación al numeral 136 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 48, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Chiapas, las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentamos iniciativa de decreto de la Ley de Protección al Parto Humanizado y a la Maternidad Digna del Estado de Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González dé lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta. Diputadas y diputados integrantes de la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado presente. Las suscritas diputadas y los suscritos diputados Carlos Morelos Rodríguez, Sonia Catalina Álvarez, María Roselia Jiménez Pérez, María Reyes Diego Gómez, Mario Humberto Vázquez López y Carlos Mario Estrada Urbina, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, con la facultad que nos conceden los artículos 36, 45, fracción 1 y 48, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 95, 96 y 97 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, presentamos a la consideración de esta soberanía popular la iniciativa con proyecto de decreto de la Ley de Protección al Parto Humanizado y a la Maternidad Digna del Estado de Chiapas para el trámite legislativo correspondiente. Sin otro particular, les enviamos un afectuoso saludo, atentamente integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Diputado Carlos Morelos Rodríguez, coordinador, diputada Sonia Catalina Álvarez, diputada María Roselia Jiménez Pérez, diputada María Reyes Diego Gómez, diputado Mario Humberto Vázquez López, diputado Carlos Mario Estrada Urbina. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Salubridad y Asistencia para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley de Desarrollo Constitucional para la igualdad de género y acceso a una vida libre de violencia para las mujeres en materia de apoyo a las actividades económicas y laborales de las mujeres, presentada por el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, integrante de esta 68ª legislatura, por lo que solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres dé lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta. Diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Sirvan estas líneas para enviarle un cordial saludo el que suscribe, diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas,
Con el debido respeto, remito a la mesa directiva para el trámite legislativo correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y acceso a una vida libre de violencia para las mujeres en materia de apoyo a las actividades económicas y laborales de las mujeres. Fundamento mi iniciativa en los artículos 45, fracción primera, y 48, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Asimismo, para dar cumplimiento al trámite legislativo, los artículos 95, 96, párrafo segundo, y el 97, fracción segunda del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Atentamente, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, diputado integrante de la 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 97, fracción primera del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, se le concede el uso de la palabra al diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano para razonar y fundamentar la propuesta. Con el permiso de mis compañeras integrantes de la mesa directiva, compañera diputada Sonia Catalina, compañeras y compañeros diputados, al pueblo de Chiapas, a quienes nos siguen por las diferentes redes sociales, a quienes también siguen esta sesión a través del canal legislativo del Congreso, a las y los representantes de los medios de comunicación. De manera especial, reitero también la bienvenida a las y los jóvenes estudiantes de la Universidad del Valle del Grijalva. Amigas y amigos todos. Compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que hoy se le está dando publicidad en esta sesión tiene como finalidad principal, su objetivo es, como siempre lo he mencionado, apoyar a las mujeres de nuestro Estado. Y solicito de manera respetuosa que una vez que sea turnada a la comisión correspondiente, la estudien, la analicen y sea aprobada para que en su momento también pase al Pleno y tenga esta aprobación. Anticipo mi gratitud porque así sea. Deseo reiterar una vez más que como legislador estoy comprometido con la igualdad y la equidad de género. Más mujeres participativas y activas. Ya quedaron los tiempos atrás donde estaban relegadas. Y en el sector económico no debe ser la excepción. La participación de las mujeres en la economía es esencial para el desarrollo nacional y estatal y un acelerador para otras áreas económicas. El mundo laboral no debe ser dominado o liderado exclusivamente por hombres. De ahí que debamos cuestionarnos cómo romper la desigualdad y promover el acceso de oportunidades para mujeres en el sector económico. La respuesta no es otra más que con educación, con capacitación y cultura. Nosotros no podemos dejar de seguir sin garantizar la igualdad salarial y el respeto a los derechos de las mujeres por lactancia, embarazo y cuidado de los hijos, y además que trabajen en espacios libres de violencia y hostigamiento. La participación de las mujeres en la sociedad y economía es enorme, pero las condiciones en las que viven, estudian, trabajan y se desarrollan todavía son profundamente desiguales. Adicionalmente, hay mujeres significativamente más vulnerables que otras. El camino para garantizar igualdad de oportunidades
todavía es largo, pero es importante visibilizar los pasos avanzados. Uno de los retos más importantes en la lucha por la igualdad de género es erradicar los estereotipos y las barreras que enfrentan las mujeres para estar en posiciones de liderazgo. Aún con las cuotas de género que se han implementado en la administración pública federal y la estatal, la desigualdad de género persiste en materia laboral. Las mujeres son incluso mayoría en puestos operativos o de enlace, pero solo 4 de cada 10 mujeres tienen un cargo directivo en el sector público. Contrario a lo que podría sugerir el mercado laboral, en México, es un dato muy interesante, en México las mujeres estudian en promedio más que los hombres. Al corte del año de 2022, las mujeres representaron poco más del 55% de los nuevos profesionistas jóvenes. En ese sentido, esta reforma busca adicionar las fracciones 2, 3 y 4, recorriéndose las subsecuentes del artículo 29 de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas, en donde será objetivo de la política estatal el fortalecimiento de la igualdad en materia de establecimiento de capacitación para el empleo y de emprendimiento empresarial para las mujeres, la promoción de ambientes laborales que estén libres de violencia y hostigamiento y que reconozcan los derechos de las mujeres por la lactancia, el embarazo y el cuidado de los hijos. Finalmente, fomentar el uso de las tecnologías de la información en las actividades económicas de las mujeres. Sin duda, compañeras y compañeros diputados, es una iniciativa que debemos de darle trámite. Es, insisto, apoyar a las mujeres chiapanecas en su vida laboral y profesional, definiendo en forma expresa que en las políticas económicas se deben considerar el otorgamiento de mejores condiciones de educación, capacitación y, repito, acceso a las tecnologías de la información para las mujeres. Confío en que el voto a favor así será cuando sea analizada. Es cuanto, Presidenta. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas en materia de derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, presentada por la diputada Karina Margarita del Río Centeno, integrante de esta 68ª legislatura, por lo que solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González dé lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta. Diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente, con fundamento en los artículos 36, 45 y 48, fracción 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 96 y 97 y demás relativos aplicables del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, me permito remitir a la mesa directiva que usted dignamente preside la presente iniciativa con proyecto de decreto. En él se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas en materia de derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas. Sin otro particular, propicio el momento para hacerle llegar un cordial saludo. Respetuosamente, diputada Karina Margarita del Río Centeno, del Grupo Parlamentario de Morena.
Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 97, fracción primera del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, se le concede el uso de la palabra a la diputada Karina Margarita del Río Centeno para razonar y fundamentar la propuesta. Con su permiso, diputada presidenta, saludo a las integrantes de la mesa del presidium, a todas y todos, diputados, diputadas, medios de comunicación, personal del Congreso, alumnos que hoy nos visitan y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Un saludo especial a los pueblos y comunidades que hacen de Chiapas un estado pluricultural y plurilingüístico. Celtales, tzotziles, choles, zoques, tojolabales, mames, cachiqueles, lacandones, mochos, jacaltecos, chujes y canjobales. El 23 de mayo pasado entregué a la mesa directiva de este Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto en la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas en materia de derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas. Celebro que haya pasado lectura tan pronto. El Honorable Congreso del Estado de Chiapas es un poder público del Estado, responsable de crear y modificar leyes que promuevan el desarrollo integral de todos los chiapanecos. Debe propiciar su trabajo con un sentido de igualdad abierto a todos los pueblos y comunidades, pero sobre todo incluyente, para garantizar que todos los habitantes del Estado puedan mantenerse siempre informados, atendiendo al principio de máxima publicidad. Garantizar el acceso a la información gubernamental en lenguas originarias es un deber moral y legal. Cada persona tiene el derecho fundamental de acceder a la información y participar plenamente en la vida democrática de nuestro país, sin importar el idioma que hable. La diversidad lingüística no debe ser una barrera para el ejercicio de nuestros derechos y obligaciones ciudadanas. A fin de garantizar el derecho humano de acceso a la información de todos los ciudadanos, incluidos los pueblos y comunidades indígenas, y con ello mantenernos informados del quehacer legislativo, consideramos que es sumamente importante contar con intérpretes de las lenguas que se hablan en el estado de Chiapas y con ello cumplir con un derecho que legítimamente les corresponde. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, párrafo 3, menciona que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. El artículo 2 señala que la Constitución garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para preservar y enriquecer sus lenguas. El Estado debe promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria. Establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades. El artículo 6 menciona que toda persona tiene derecho a libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información. Por ello, el artículo 1, 2 y 6 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la base que sustenta este derecho e iniciativa. El artículo 1 y 2 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas salvaguarda y reconoce a las lenguas indígenas y protege los derechos lingüísticos. Por otro lado, el artículo 4 menciona
que las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez que el español. Al asegurar que la información gubernamental esté disponible en las lenguas originarias, estamos fortaleciendo la inclusión y la participación de todas las comunidades en la toma de decisiones y en el desarrollo de las políticas públicas. Estamos reconociendo el valor y riqueza cultural que nuestras lenguas indígenas representan. Además, el acceso a la información gubernamental en lenguas originarias fomenta la transparencia y la rendición de cuentas. Permite que las comunidades indígenas puedan comprender y evaluar las acciones y decisiones del gobierno de manera directa, sin intermediarios ni barreras idiomáticas. Esto fortalece la confianza y promueve una relación más cercana entre el gobierno y la población. No debemos olvidar que las lenguas originarias son la base de la identidad y el legado cultural de nuestros pueblos. Preservar y promover estas lenguas es fundamental en nuestras tradiciones y conocimientos ancestrales. El acceso a la información gubernamental en las lenguas originarias es un paso importante hacia el reconocimiento y el respeto a nuestras comunidades indígenas. Por ello, propuse adicionar y reformar la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas para quedar en los siguientes términos. Se adicionará un tercer párrafo al artículo 40, me permito leer dicho párrafo propuesto, a fin de garantizar el derecho de los pueblos indígenas a mantenerse informados, el Congreso contará con intérpretes de lenguas indígenas que comuniquen el trabajo realizado durante las sesiones a los pueblos y comunidades indígenas. Y reformamos el numeral 2 del artículo 51 para quedar de la siguiente manera. La Dirección de Comunicación Social es responsable de la difusión de las actividades institucionales del Congreso del Estado, sirviendo de enlace con los medios de comunicación. Asimismo, deberá contribuir a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad estatal vinculada con la actividad legislativa, siendo además responsable del programa de publicaciones. La difusión y conducción de las actividades institucionales del Congreso se realizará con sus respectivas traducciones en las lenguas indígenas reconocidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. En la sesión anterior se realizó un llamado respetuoso al área de comunicación social del Congreso del Estado de Chiapas a que continúe realizando la traducción. Sin embargo, creo que es correcto no dejar este derecho al albedrío de ciertas áreas administrativas, sino que debe quedar plasmado en nuestras leyes como un reconocimiento a todos los pueblos que forman nuestro Estado. Es cuanto, diputada presidenta. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Pueblos y Comunidades Indígenas para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos punto de acuerdo por el que la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, órganos autónomos constitucionales, a los ayuntamientos y o consejos municipales para que en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a la suficiencia presupuestal, refuercen y amplíen las campañas de reciclaje y separación de residuos que llevan a cabo, así como a los ayuntamientos y o consejos municipales, instalen contenedores en la vía pública en cantidad suficiente y debidamente distribuido, y a la Secretaría de Educación promueva en los planteles escolares de educación básica, media, superior, campañas que incentiven el reciclaje y separación de los residuos orgánicos e inorgánicos,
la reducción y la reutilización de residuos, presentado por la diputada Zoily Linaloe Esperanza Nango Molina, integrante de esta 68ª legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres dé lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta. Diputada Sonia Catalina Álvarez, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas presente. Por este medio y con fundamento en los artículos 48, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 95 y 97 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, me permito remitir a usted para su trámite parlamentario correspondiente el siguiente punto de acuerdo. Primero, la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, a los ayuntamientos y o consejos municipales para que en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a su suficiencia presupuestal, refuercen y amplíen las campañas de reciclaje y separación de residuos que llevan a cabo, así como a los ayuntamientos y o consejos municipales instalen contenedores en la vía pública en cantidad suficiente y debidamente distribuido. Segundo, la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación para que en el ámbito de su respectiva competencia y conforme a su suficiencia presupuestal, refuercen, promuevan en los planteles escolares de educación básica, media superior, campañas que incentiven la separación de residuos orgánicos e inorgánicos, el reciclaje, la reducción y la reutilización de residuos. Tercero, la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas exhorta respetuosamente a los órganos constitucionales autónomos para que en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a su suficiencia presupuestal, refuercen e implementen la separación de residuos, reciclaje, reducción y la reutilización, con el objeto de prevenir, minimizar y evitar la generación de residuos e incidir en una cultura de responsabilidad ambiental en los servidores públicos. Lo anterior para su trámite parlamentario correspondiente, sin otro particular, le reitero mi más atenta y distinguida consideración. Atentamente, diputada Zoily Linaloe Esperanza Nango Molina, Distrito 14, Cintalapa de Figueroa. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Ecología y Cambio Climático para su estudio y dictamen. Asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González a partir de este momento. Participar, quiero hacerles a todos los presentes una atenta invitación para que visiten la Expo Venta Artesanal del Día del Padre. Van a estar instalados aquí en los espacios del Congreso a partir del día de hoy, 13 de junio, al 16 de este mismo mes, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Está abierto al público en general.
generales los siguientes legisladores. Diputada María de Los Ángeles Trejo Huerta, del Partido Verde Ecologista, con el tema Día Mundial para la Erradicación del Trabajo Infantil. Diputada Flor de María Esponda, Partido Morena, Unidad y Movilización, los acuerdos del Consejo Nacional de Morena. Diputada Sandra Cecilia Herrera Domínguez, con el tema Principio de Asignación. Y diputado Isidro Obando Medina, del Partido Morena, Protección Civil en Tapachula. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 123 del Reglamento Interior de este honorable Congreso, se les recuerda a los diputados que su discurso no podrá exceder de 15 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra la diputada María de Los Ángeles Trejo Huerta, del Partido Verde Ecologista de México, con el tema Día Mundial para la Erradicación del Trabajo Infantil. Buenas tardes a mis compañeras de la mesa directiva, a mis compañeros legisladores y legisladoras, a quienes nos acompañan esta tarde, a los alumnos de la Universidad del Valle del Grijalva, bienvenidos, muy buenas tardes todos. En el marco del Día Mundial para la Erradicación del Trabajo Infantil, que se conmemora cada 12 de junio, debemos hacer conciencia y comprometernos a ponerle fin. Compañeras y compañeros diputados de la 68ª legislatura, es importante continuar trabajando en unidad para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, promoviendo entornos seguros donde puedan desarrollarse plenamente, reforzando el trabajo que ha venido realizando el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, junto a los ideales de la Cuarta Transformación y en armonía con los diferentes niveles de gobierno. Hoy es una excelente oportunidad de reflexionar sobre el proceso que a través de 20 años de lucha contra el trabajo infantil se ha realizado en América Latina, sobre los avances y obstáculos de este mismo. Es una realidad que millones de niñas, niños y adolescentes en este mundo, algunos de ellos, inclusive menores de 5 años, están trabajando para obtener un sustento para sí mismos y en beneficio de su familia. Una de las características fundamentales del trabajo infantil en nuestro estado se concentra en la zona rural. Y un grupo particularmente afectado es la población indígena. Las tareas de trabajo infantil entre ellas son significativamente superiores a los promedios nacionales. El trabajo infantil es un fenómeno que genera consecuencias en el desarrollo personal, al impacto de la edad temprana al mundo del trabajo. Aleja de la educación y capacitación necesaria para que la niñez progrese y pueda iniciar un trabajo decente, en edad adecuada, acabando con las desigualdades sociales, tal como lo ha manifestado la Organización Internacional del Trabajo. Por ello, hoy exhorto respetuosamente a los ayuntamientos y consejos municipales del estado de Chiapas para que en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Erradicación del Trabajo Infantil se implementen medidas de acción para prevenir, atender y erradicar el trabajo infantil en niñas, niños y adolescentes, a través de la creación de comisiones que permitan abonar y profundizar en las estrategias de combate al trabajo infantil, creando un ambiente
fuente de inclusión, logrando avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. No hay que perder de vista que combatir eficazmente el trabajo infantil contribuye con la gobernabilidad democrática de nuestro país. Es cuanto, Presidenta. Tiene el uso de la palabra la diputada Flor de María Esponda Torres, del Partido Morena, con el tema Unidad y Movilización, los acuerdos del Consejo Nacional de Morena. Con su permiso, diputada presidenta. Saludo a los medios de comunicación, al público presente y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales del Congreso de Chiapas. Compañeras y compañeros diputados, si me permiten, quisiera abordar temas que considero importantes en la agenda de nuestro Estado, los cuales han sucedido en los últimos días y tienen un impacto directo en la continuidad del proceso transformador de México. Mucho se ha hablado y opinado y hasta teorizado de la reunión que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con diversos actores políticos de la Cuarta Transformación el lunes posterior a la elección del Estado de México. Sin embargo, los temas tratados, como ya lo expresó en su momento el presidente, fue felicitar a la maestra Delfina Gómez por su triunfo en la elección del Estado de México para posterior y finalmente hablar de la necesidad de mantener la unidad para garantizar la transformación de México mediante la continuidad con cambio. Y no tengo la menor duda y coincido plenamente con el presidente al mencionar que el pueblo de México está en una fase de toma de conciencia y es de los más politizados en el mundo. Son las y los ciudadanos mexicanos que en los momentos más oscuros de la democracia en México han estado a la altura y han rescatado los principios y valores que los gobiernos conservadores perdieron. El pueblo es sabio y será justamente quien decida por medio de una encuesta a la o el candidato presidencial de Morena para la elección del 2024. Esto no es un invento o algo improvisado, al contrario, se encuentra establecido en nuestro estatuto como método de selección, evitando con ello la oligarquía o el cacicazgo en el país. Si me permiten, quisiera aprovechar la ocasión como diputada y en mi calidad también de consejera nacional de Morena para ejercer mi derecho a la réplica a ciertas publicaciones surgidas en los medios corporativistas ligados a la oposición. En el fin de semana pasado se publicó en estos medios que quienes integramos el Consejo Nacional de Morena llegábamos en tensión o enfrentados en un momento tan clave en la vida política del partido. Esto fue solamente una de sus mentiras. Su objetivo fue dividir y romper la armonía entre los que integramos el Consejo Nacional. Sin embargo, como siempre, les fallaron los cálculos y no existió la mínima división, al contrario, prevaleció la unidad y el compañerismo entre todas y todos. Compañeras y compañeros diputados, el día domingo 11 de junio se realizó la primera sesión extraordinaria de nuestro Consejo Nacional de Morena, en la cual participamos como consejeros nacionales mis compañeros diputados Paola Villamonte, el diputado Marcelo Toledo y su servidor. Al igual, durante el Consejo Nacional se contó con la asistencia de quienes han manifestado su deseo por participar en la contienda interna que elegirá a la o el sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin duda alguna, el día domingo dimos un paso trascendental para nuestro movimiento partido, al definir por unanimidad y en consenso los acuerdos para el proceso de elección interna de la o el coordinador de la defensa de la transformación. Los acuerdos del Consejo Nacional de Morena para que de manera parcial, democrática, unitaria y transparente se logre profundizar y dar continuidad a la Cuarta Transformación de la vida pública de México son los siguientes y es importante mencionarlos. Morena definirá por encuesta la coordinadora o coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. El Consejo Nacional invitará a las 4 personas que cuenten con el perfil de participar. Por parte de los aliados podrán ser invitados 2 personas más, 1 por cada aliado, quedando en ellos la elección de su representante. En la encuesta participarán un máximo de 6 personas.
Estarán a cargo del proceso el Congreso Nacional y las comisiones de elecciones y encuestas de Morena. Esta última auxiliada por empresas demoscópicas contratadas por el levantamiento de encuestas. La etapa del registro de aspirantes se está llevando a cabo durante esta semana y se ha dado como plazo el viernes 16 de junio para que cada uno de los invitados dejen su cargo o puesto de representación el mismo día en que presenten su registro, además de presentar 2 propuestas de encuestadoras. La etapa de recorridos de aspirantes empezará el día 19 de junio y concluirá el 27 de agosto, en donde las y los aspirantes llevarán a cabo recorridos de trabajo por todo el país para informar sobre los logros de la Cuarta Transformación y promover la democracia. Deben comportarse de manera austera, sin derroche de gastos publicitarios ni propagandísticos. Se evitarán los debates públicos y las polémicas. Las acciones de desprestigio, las descalificaciones o agresiones entre aspirantes y sus seguidores deberán cumplir estrictamente la misma regla. Se evitarán los medios reaccionarios, conservadores o adversarios de la Cuarta Transformación. Y es importante mencionar que no se podrán involucrar de forma alguna ni manifestarse en favor o en contra el presidente de la República y su gabinete, los gobernadores y los integrantes de sus respectivos gabinetes, los presidentes municipales y sus colaboradores de primer nivel, los coordinadores de bancada de Morena y sus aliados en los congresos federales y estatales, toda persona con un cargo de dirigencia nacional o estatal de Morena y sus aliados. La etapa de levantamiento de la encuesta sucederá entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre. Esta etapa será desarrollada por la comisión de encuesta y las empresas seleccionadas por los representantes y los aspirantes. En este caso no podrán ser empresas que en el pasado reciente hayan presentado resultados distorsionados respecto a los resultados electorales. La etapa del procesamiento de información se realizará entre el 4 y el 6 de septiembre, donde la comisión de encuestas del partido procesará la información e integrará el resultado. Finalmente, el resultado de la encuesta se dará a conocer el próximo 6 de septiembre, cuando la comisión de encuestas entregue los resultados al Consejo Nacional y a la Comisión de Elecciones, y será inapelable. Se informará al presidente del Comité Ejecutivo Nacional y presidentes nacionales de los partidos aliados para la representación de los resultados públicamente con los participantes. Recordemos, compañeras y compañeros diputados, más que una sucesión presidencial, hablamos de la continuidad de nuestro proceso transformador que inició nuestro presidente y líder moral, Andrés Manuel López Obrador, en 2018. Finalizo mencionando que estaremos a la altura de los sueños y la esperanza del pueblo de México. Honraremos la lucha que por décadas ha encabezado nuestro presidente. Sin titubeos y con determinación, transitaremos en unidad y con lealtad por el camino seguro de la Cuarta Transformación. Es cuanto, diputada presidenta. Tiene el uso de la palabra la diputada Sandra Cecilia Herrera Domínguez con el tema principio de asignación. Muy buenas tardes, compañeros legisladores, al público presente y a quienes nos ven a través de las plataformas digitales, medios de comunicación. Con su permiso, diputada presidenta, pido permiso para excederme del tiempo permitido. La seguridad social, de acuerdo a la definición de la Organización Internacional del Trabajo, es la protección que la sociedad otorga contra las contingencias económicas y sociales derivadas de la pérdida de ingresos a consecuencia de enfermedades, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vejez y muerte, incluyendo la asistencia médica. En nuestro país, las bases mínimas en las que debe organizarse se establece en el artículo 123, apartado B,
fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el artículo 116, fracción 6 de la Constitución Federal establece que las relaciones de trabajo entre los estados y sus servidores públicos se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. Es de gran importancia mencionar que los trabajadores activos y no activos tienen un alto impacto en la economía del país y del Estado. Este proceso depende de los factores tales como los valores culturales, la organización de las instituciones y los incentivos económicos. Este punto se trata de un llamado a las autoridades de competencia en este asunto, ya que los beneficios de los trabajadores procuran condiciones que mejoren las perspectivas de su actual futuro, así cuando llegue además el momento de su retiro y pretendan recibir y disfrutar de sus aportaciones que se ganaron durante su vida y tengan una mejor calidad de vida, es decir, su pensión garantizada y un entorno más eficiente y competitivo para el sustento de sus familias. En este orden de ideas, acudieron a este Congreso del Estado representantes sindicales al servicio del gobierno del Estado de Chiapas para expresar que desde el año 2012 se ha detenido sueldos, prestaciones y estímulos solicitados. Actualmente los trabajadores han resentido la afectación de la canasta básica por la alza de la inflación o la escalada de precios, sobre todo los días de la quincena, y una baja mínima posterior a la quincena. Conforme a los datos del INEGI, el semáforo nacional de la inflación tiene una tasa anual de inflación del 7.62%. La inflación anual continúa por encima del objetivo del Banco de México y su rango de variabilidad es del 3% al 1%, es decir, el semáforo en rojo. Siendo entonces las prestaciones de los trabajadores, los beneficios de la seguridad social con mayor demanda del sector del trabajo, y siendo congruentes con lo establecido con el compromiso de nuestro presidente de la República y de nuestro Ejecutivo del Estado de Chiapas de hacer eficiente y transparente la aplicación de los recursos disponibles, las cuotas y aportaciones por este concepto, y no sufran modificaciones, alteraciones y cualquier otra forma de aplicación ilegal respectivamente, bajo el estricto respeto de los derechos humanos y reconocimiento de los derechos fundamentales de los afiliados, atendiendo la tolerancia, inclusión y respeto de los trabajadores. Compañeros diputados, establecer igualdad de condiciones es acceder a todos los beneficios incluidos en la ley aplicable. Solicito desde esta tribuna se asigne la regularización, la homologación, la actualización del porcentaje y el incremento pendiente desde el año 2012. En los rubros de previsión social múltiple, quinquenios, Día del Burócrata, apoyo a útiles escolares, la canasta navideña, apoyo a transporte, bono especial para desarrollo y capacitación, Día de las Madres. Como poderes del Estado, es nuestro deber respetar las condiciones generales del trabajo conforme a la Constitución Federal local en su relación con el artículo 39 del Estatuto que rige la vida interna de los trabajadores al servicio del gobierno del Estado. Con rubro a la Agenda 2030, sabemos que el fin principal del Estado representa el crecimiento del índice de desarrollo humano y que puedan dar justicia social al sector de los trabajadores. Debe priorizarse el derecho a la seguridad social, en este caso y en especial es la ejecución a este tipo de peticiones, particularmente aquellos que tienden a la satisfacción de las necesidades básicas fundamentales dentro de la economía del trabajador. Este principio de asignación
en materia de seguridad social es en especial importancia más en las situaciones de crisis económicas. ¿Es cuánto, presidente? Tiene el uso de la palabra el diputado Isidro Obando Medina del Partido Morena con el tema Protección Civil en Tapachula. Su permiso, diputada presidenta. Quiero también pedirle permiso, diputada Sonia Catalina Álvarez, para que esta sala nos acompañe con un minuto de silencio por el fallecimiento del compañero del Movimiento Regeneración Nacional, profesor Armando Enrique Roblero Vázquez, quien se distinguió por ser un fundador del del movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace muchos años. Y solo para referencia, diré que el profesor Armando Enrique Roblero Vázquez fue integrante del gobierno legítimo de México, que fue el gabinete en la sombra cuando al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador le robaron la presidencia de México en el año 2006, y que al triunfo del movimiento fue nombrado por el presidente delegado regional de los programas de bienestar en la región Tapachula. Con el permiso de usted. Solicito al público asistente y a los diputados ponernos de pie. Muchas gracias. Antes de pasar al tema que solicité esta intervención, quiero hacer mención de lo que ya mi compañera diputada Flor de María Esponda Torres acaba de explicar del proceso que se viene, un proceso democrático que es inédito en nuestro país. Como nunca estamos viendo que la democracia mexicana se fortalece porque está quedando atrás el presidencialismo. Aquellos días en que el presidente de la República nombraba a su sucesor han quedado atrás, porque hasta 1988 eso fue una práctica común y aceptada, además, por la clase política y por el pueblo de México. A partir del 88 hasta el año 2018, los presidentes no nombraron sucesor, pero no porque no hayan querido, sino porque no tenían la fuerza suficiente para hacerlo. Sin embargo, hoy vivimos tiempos con un presidente fuerte, pero una fuerza que emana del respaldo del pueblo, y aún así decide respetar la democracia y no entrometerse en el proceso de sucesión. Nos debemos congratular todos de que estemos viviendo esos tiempos interesantes de nuestra historia de México. Quiero brevemente, con el permiso de todos ustedes, hacer un llamado al honorable Ayuntamiento de Tapachula a que, a través de su Dirección de Protección Civil, pongan especial atención a un fenómeno que hemos estado viendo en los últimos meses, de que líderes de colonias populares en Tapachula están dando posesión de los terrenos de áreas verdes
sobre todo los que están colindantes con ríos, arroyos o tomas de agua, para personas que en teoría no tienen dónde vivir. Y podría parecer un acto humano y loable. Sin embargo, esto es una situación que ocurre recurrentemente. Y cada que se acercan los procesos electorales, empiezan a engañar a las personas de que se les van a dar terrenos y precisamente se les aloja en lugares de alto riesgo, el altísimo riesgo, y por eso en los meses de septiembre, octubre, cuando en Tapachula llueve hasta 1000 milímetros en 1 o 2 días, imagínense ustedes que hay regiones en nuestro estado de Chiapas en donde no llueve 1000 milímetros ni siquiera en todo el año. Pues en Tapachula caen a veces en 1 o 2 días. Y se inundan. Y se pone en riesgo su vida y su integridad de todas las personas, pero sobre todo de los niños. Y entonces el gobierno tiene que retirarlos de ahí. ¿Para qué exponemos a la gente? Y quiero puntualizar, en el fraccionamiento Antorcha Viva, segunda etapa, se han empezado a repartir los terrenos aledaños al arroyo y la toma de agua desde hace algunas semanas. Y se repite, porque esos mismos terrenos fueron entregados hace 3 años y hace 6 años, y siempre la gente en época de lluvias es desalojada. Que a través de Protección Civil se impida, si es negocio de los presidentes o presidentas de las colonias, que se les impida, que no se lleven a cabo esas prácticas que además ya deberían haber quedado en el olvido. Y pues ya encarrerados en el tema de Protección Civil, mencionar que hace 2 años aproximadamente una persona de la tercera edad transitaba como peatona sobre la Central Oriente en Tapachula, una calle muy transitada, muy importante, no es una vialidad menor, y le cayó la rama de un árbol muy grande, quitándole la vida instantáneamente. Y a pesar de ese hecho, ese árbol no ha sido podado. Es un árbol muy grande. Y hace unos días, nuevamente una rama le cae a un muchacho, un joven. Afortunadamente por su edad, su fortaleza, no pasó a mayores, pero tuvo que ser hospitalizado. Que no estén ocurriendo ese tipo de cosas. Yo tengo información de que la Dirección de Protección Civil de Tapachula y su titular es muy capaz, muy eficaz. Lo que necesitan son las herramientas y los recursos humanos y materiales necesarios para que lleven a cabo su tarea. Estoy seguro que si todos ponemos de nuestra parte, vamos a evitar tragedias como la que les estoy contando. Y que no vayamos a estar después lamentándonos por algo que pudimos haber hecho y no hicimos en Tapachula. Es cuanto, diputada presidenta. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta 68ª legislatura. Con fundamento en la fracción 12ª del artículo 20 del Reglamento Interior de este propio Congreso, solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres se sirva anunciar a la Honorable Asamblea el orden del día de la próxima sesión. Con su permiso, diputada presidenta, los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. Punto 1, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Y punto 2, todos aquellos asuntos con los que dé cuenta la Secretaría. Están debidamente anunciados los asuntos que se tratarán en la próxima sesión, diputada presidenta. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndole su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día jueves 15 de junio de 2023 a las 12 horas.